Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? Espero que estén bien, espero que esta situación, la verdad, los tenga a ustedes resguardados, a ustedes y a sus familias. Espero que a pesar de todo esto tan feo, ¿no?, que estamos viviendo como sociedad, ustedes estén dentro de todo tranquilos, ¿sí? Que estén pasando un buen momento en familia, aprovechando este momento para reencontrarnos, ¿sí? Para reconocernos, para mirarnos a nosotros mismos, ¿sí? Para poder estar un poco más en paz, ¿sí? Con nosotros mismos. La verdad que con la vorágine por ahí que hay constantemente, en términos de que todo el tiempo estamos pensando en otras cosas, mirando otras realidades o prestando atención a un montón de elementos de la vida que no nos permiten pensar en nosotros. Espero que en esta situación estén pudiendo verse a ustedes mismos y estén pudiendo autorreconocerse, reconocer el medio en el que habitan, reconocer sus familias también y sus intereses, ¿sí? Es decir, que sea un momento para reflexionar y para reencontrarse, como les decía. Así que bueno, eh, espero eso, ¿sí? Espero que estén bien. En este momento sí estoy armando, bueno, este video para comentarles a ustedes la importancia, ¿sí?, que tiene esta materia, en definitiva, ¿sí? Hasta ahora hemos venido trabajando por medio del Classroom y la verdad que venimos haciendo un trabajo muy bueno, sí, veo trabajos muy interesantes, me he quedado con un montón de planteos muy interesantes. De a poquito los voy conociendo, a los chicos de quinto A puntualmente, porque bueno, con los chicos del B ya hemos tenido un acercamiento el año pasado, ellos ya saben, ustedes ya saben cómo yo trabajo, yo también sé cómo trabajan ustedes, los tengo identificados, los reconozco. Así que bueno, imagino que nuestro año va a ser un tanto distinto que con los chicos de la que recién estoy como tratando de adentrarme, ¿no? Tratando de conocerlos a ustedes un poco, conocer también cómo se manejan y además que claramente es una materia que para ustedes puede ser todavía mucho más compleja que para los chicos del B, por el simple hecho de que, bueno, pertenecen a las ciencias naturales y la mayor cantidad del campo disciplinar de las materias que ustedes trabajan suelen ser muy distintas de las que trabajamos en las ciencias sociales, ¿sí? Así que bueno, en principio me gustaría decirles que no desesperen, ¿sí? He visto muchos mensajes por ahí muy preocupados sobre cómo nos estamos manejando, qué es lo que tengo que hacer, o pues, si entiendo, o si no llego a comprender, ¿sí? Y sobre eso me gustaría decirles que yo voy a estar siempre que ustedes necesiten algún tipo de respuesta, ¿sí? Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, es decir, ese grupo de WhatsApp no es solamente para las comunicaciones institucionales, no es que en ese medio yo hablo solo cuando tengo que enviar alguna tarea o cuando tengo que, por ejemplo, bueno, pensar en responder a alguna cuestión puntual que justo se suscitó en el momento. No, no, olviden todo eso. O sea, el grupo es un medio para reencontrarnos constantemente. Es un medio donde si yo veo una noticia que me interesó, me pareció que podíamos conversar, me pareció que estaba buena, entonces la puedo bajar ahí y poder generar un debate entre mis compañeros, ¿sí? Es un espacio que está habilitado para que cualquier mensaje que ustedes quieran y que necesiten poner, lo puedan hacer por ese medio, ¿sí? Es una herramienta que nos sirve a nosotros no solamente para lo que es la cuestión pedagógica, sino también para reconocernos entre nosotros, para reírnos de vez en cuando, para conversar sobre alguna cuestión que a lo mejor no tiene tanto que ver con la materia, pero que está bueno que pase, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía yo siempre a los chicos del año pasado, traten de utilizar el grupo, ¿sí? Si tienen dudas, preguntas con las tareas, ¿sí? Aprovechen ese medio. Siempre creemos que somos los únicos que tenemos dudas y eso no es así, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden poner en el grupo, no sé, profe, mirá, tengo alguna duda con esto otro, a lo mejor cuando yo les doy respuesta les estoy respondiendo a más de uno en realidad, que tienen el mismo problema o que tienen la misma duda. Así que estaría muy bueno si prestan atención, ¿sí?, a la utilización de esa herramienta y que no la dejamos ahí tirada para cuando yo nada más tengo que decir, bueno, la corrección es esto, o bueno, o está pasando tal cosa, ¿sí? Así que bueno, eso por un lado. Y luego decirles que relajen un poco con la materia, así que no es algo que, a ver, yo entiendo la situación que estamos atravesando, sí, esto es algo que nos está pasando a todos. Es una situación bastante compleja, bastante dura, donde tenemos que salir a dar respuesta y tratar de resolver con lo que se puede, ¿sí? Entonces, obviamente estamos atravesando un momento donde alguno tiene que responder de una manera distinta a la que acostumbramos, ¿sí? Obviamente las exigencias no pueden ser las mismas que en un momento tradicional. Obviamente que no espero tampoco sacar de ustedes todo lo que podría, ¿sí?, obtener en una clase normal o trabajando cotidianamente.
¿sí? Entonces, si bien vamos a hacer un proceso, va a ser un proceso distinto, ¿sí? Y obvio que hay muchísimo que yo trato de que ustedes aprendan y que ustedes reconozcan, ¿sí? A partir de este proceso, y hay un montón de conceptos que vamos a ir adquiriendo, hay un montón de prácticas que vamos a ir sumando a nuestras actividades, hay un montón de ideas que yo espero que a ustedes les vayan quedando claras, ¿sí? Pero todas estas actividades y todas estas ideas, ¿sí? No van a ser de manera tan rigurosa como sería en caso de tener una clase normal, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes se queden tranquilos desde ese lugar, ¿sí? Que todo aquel problema que nosotros tengamos respecto de la materia, de cualquier persona que no puede subir los trabajos, que se le complicó porque tiene una situación complicada, es decir, por cualquiera de las razones por las cuales no puede estar al tanto de la materia o de las actividades o de subirlas en el tiempo indicado, el tiempo indicado es un plazo que se organiza medianamente para que ustedes puedan justamente organizarse. Ahora bien, si ustedes en ese plazo tuvieron algún problema, alguna dificultad, no duden en comunicarse conmigo porque soy súper comprensible sobre esa cuestión, ¿sí? Entonces no vamos a tener problema en encontrar ya sea u otra fecha u otro momento para la entrega o rever alguna cuestión en el trabajo, ¿sí? Así que no duden tampoco en ese tipo de consultas. Entonces, bueno, esto sí que trato de decirles, relajen un poco, no estén tan preocupados, porque yo entiendo esta situación que estamos atravesando, yo entiendo esto que está pasando, y bueno, y no duden en consultar, porque siempre se puede encontrar una respuesta, ¿sí? Siempre de alguna manera se puede llegar a un acuerdo y encontrar la manera de que ustedes aprendan lo que yo necesito que aprendan, y a veces es por unos medios y otras veces por otros distintos, pero el resultado está, ¿sí? Eso es lo más importante, que el resultado vamos a llegar. Entonces, bueno, esto por un lado, ¿sí? Después respecto del programa, ¿sí? Yo ya se los envié a ustedes en la primera clase. Ese programa es como nuestro camino, ¿sí? Ese programa es como nuestro mapa. Yo les diría que traten de tener siempre el programa a mano, por el hecho de que el programa nos va a ir ayudando, ¿sí? A lo largo de las actividades. Si ustedes se van a encontrar con ese programa, van a ver que tienen unidades programáticas, ¿sí? Que es lo que uno da en cuanto a contenido. Nosotros vamos a ir abordando ese programa, ¿sí? Con todas las unidades que hay, y vamos a ir pasando por las distintas instancias, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos en la unidad 1, vamos a encontrar Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿sí? Si vamos a la unidad, vamos a encontrar derecho constitucional, es decir, vamos a ir pasando por distintas etapas en las cuales vamos a ir viendo distintas cosas, distintos elementos de la teoría política, ¿sí? Entonces yo los invito a que ustedes tengan eso presente, ¿sí? Yo se los compartí a ustedes en el Classroom, y en base a eso ustedes van a saber qué actividades tienen, ¿sí? Qué lecturas tienen que leer, ahí van a tener también qué tipo de proceso se espera de que ustedes puedan realizar para esa unidad, ¿sí? Entonces, esa es la manera de guiarnos a lo largo de la materia. De ese modo ustedes ya pueden saber, por ejemplo, qué es lo que viene en la próxima clase, o si estamos dando todo el contenido, o si hay algo que faltó. Si es una buena hoja para marcar todo aquello que se va trabajando y todo aquello que se va dando, ¿sí? Así que los invito a tenerlo presente, ¿sí? Los invito a que ustedes ahí puedan ver, por ejemplo, la importancia que tienen algunos autores. ¿Sí? No es lo mismo hacer una tarea donde, bueno, por ejemplo, y aprovecho para hablar sobre esta actividad donde ustedes tenían que responder sobre autores, y algunos simplemente se quedaron con Sócrates, Platón y Aristóteles y no tuvieron en cuenta a Maquiavelo y a Easton como autores, ¿sí? Si ustedes hubieran tenido el programa a mano y hubieran leído el programa, se hubieran dado cuenta que los 5 eran importantes, porque postula, ¿sí? El programa a estos 5 autores. Entonces, de esa manera ustedes iban a poder desarrollar una mejor labor a la hora de responder estas tareas y estas actividades, ¿sí? Entonces, hubiera sido más ameno también para ustedes poder llevar la actividad. Así que bueno, esto se los dejo como recomendación, ¿sí? En general sirve para todas las materias, pero en la mía puntual, ¿sí? Yo presto mucha atención de lo que voy armando en el programa y de los contenidos que voy dando cada clase, ¿sí? Y de las lecturas que ustedes también van a tener que ir leyendo. Respecto de eso, de las lecturas, ustedes se van a encontrar con que algunas van a ser un poquito más complejas que otras, ¿sí? Algunas van a ser un tanto más difíciles para la comprensión, y obviamente que eso implica del proceso este que estamos hablando, que ustedes tienen que ir desarrollando, ¿sí? Entonces, lógico que a mí me importa que ustedes puedan generar ese tipo de lecturas, pero que al mismo tiempo, si ustedes tienen dificultades, problemas con la lectura o con los autores, puedan comunicarse conmigo, ¿sí? Que nosotros podamos charlar y tratar de resolver esa cuestión, ya sea para aplicar a algún otro autor que hable sobre lo mismo para que a ustedes les queden los conceptos básicos, o ya sea porque a ustedes sí les sirve generar ese debate para tratar de comprenderlo y leerlo mejor, ¿sí?
Entonces yo nunca les voy a dar más de un texto por semana, nunca les voy a tirar 3 textos de un día para el otro, ¿no? Esas cosas no las hago nunca, no las hago en clase normal, tampoco las vamos a hacer ahora. Pero sí que cuando hay algún texto que está un poquito más complejo que otro, la idea es tratar de abordarlo, ¿sí? De la mejor manera, preguntando, instando al debate sobre lo que ese autor está planteando. Entonces de esa manera va a ser mucho más fácil llevarlo a la práctica, ¿sí? Voy a obviamente tratar de incluir en el paso del tiempo, ahora porque estamos en una unidad muy introductoria, ¿sí? Todavía estamos como tratando de desprender a la política de la filosofía, pero ya más adelante vamos a incorporar videos, vamos a incorporar algún PowerPoint para que ustedes también puedan tener ahí alguna mirada más sobre lo que yo les propongo que ustedes vean, ¿sí? Sobre lo que yo les propongo que ustedes reconozcan, ¿sí? Sobre los conceptos más importantes, también puedan trabajar mejor ustedes, ¿sí? Así que no duden de que también van a tener otro tipo de herramientas, que no nos vamos a quedar solo con el WhatsApp o con esta clase que yo les envíe, ¿sí? Esta clase simplemente es para que ustedes más o menos reconozcan a dónde estamos parados, para hablar un poquito para atrás, un poquito para adelante de lo que viene, plantear de qué trata la clase en general y luego ya van a tener otras herramientas como la lectura, otras herramientas como el WhatsApp, otras herramientas como, por ejemplo, algún PowerPoint o algún video o lo que fuera que yo les vaya juntando para cada una de las clases, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes van a poder resolver esa clase con tranquilidad, ¿sí? Bueno, esto respecto de lo que tiene que ver con la materia, con el programa en general, ¿sí? Con algunas cuestiones que debimos haber hablado en otro momento, pero bueno, a ser sincero, yo tuve unas semanas bastante complicadas en las que me costó un poco reorganizarme frente a todas estas cuestiones, ¿sí? Yo, para los que no me conocen, tengo otros trabajos también en otros lugares, y al mismo tiempo me costó también ponerme a tiro, ¿no? Con las actividades de la casa cotidianas que no acostumbraba a realizar, así que de repente tuve que estar con un montón de cuestiones todas juntas, ¿sí? Simplemente es para que lo comprendan en términos de que, bueno, no busco resarcir alguna situación con esto, es decir, yo estuve mal, no les envié el video anteriormente, pero para que ustedes ahora con esto ya puedan seguir continuando eh, el resto de sus actividades, sepan, ¿sí? qué fue lo que sucedió anteriormente. Pero bueno, no duden en consultarme, no duden en escribirme, no duden en preguntarme, sí, porque para eso estoy, ¿sí? Y no tengo ningún problema en hacerlo. Bien, ¿qué estuvimos trabajando entonces hasta ahora? Sí, hasta ahora tuvimos 3 clases. En una primera clase yo les envié a ustedes un texto de autoría propia donde tratamos de separar un poco la distinción entre política y teoría política. Sí, era una actividad bastante sencilla y donde a priori lo que se buscaba era tratar de generar un entendimiento de por qué la teoría política se considera una ciencia, ¿sí? Y de cómo hoy llegamos a abordar esa ciencia. Eso es algo muy importante, ¿sí? El separar la política clásica de la política moderna en términos de teoría política y al mismo tiempo de separar la política de la teoría política. ¿Sí? Esto es algo muy importante porque nosotros lo que tenemos que comprender es que la teoría política es una ciencia, ¿sí? Y se puede realizar actividades de ciencia porque tiene criterios de cientificidad, es decir, tiene métodos de estudio, tiene objetos de estudio, tiene un desarrollo, ¿sí? En cuanto a proceso que a mí me permite comprender fenómenos. Entonces, por eso es una ciencia, ¿sí? Como podemos hablar de cualquier otra ciencia, como la sociología, como la psicología, ¿sí? Como cualquier otra disciplina dentro de las ciencias sociales. La única distinción, y esto aprovecho para decirlo porque no lo dije anteriormente y es importante, ¿sí? Es que la ciencia política es una ciencia prepóntica. ¿Qué quiere decir que la ciencia política es prepóntica? Bueno, que al igual que la economía, ¿sí? Son las únicas 2 ciencias que estudian, ¿sí? Un montón de elementos, estudian un montón de conceptos, ¿sí? Y tratan de abarcarlos a partir de las metodologías que existen, pero para proponer algo, ¿sí? Esta es la distinción que tienen con otras ciencias. Por ejemplo, si yo me baso en la historia, estoy hablando de un método, ¿sí? O de métodos que yo puedo utilizar para hacer historia, pero para describir hechos. Es decir, se limita a una descripción, me cuenta lo que pasó anteriormente, ¿sí? Obviamente que analiza, obviamente que investiga, pero todo sobre datos que me va a proporcionar para que yo pueda describir hechos y fenómenos, ¿sí? Lo mismo pasa con la sociología, lo mismo pasa con, por ejemplo, la psicología, ¿sí? Entonces, si yo ahondo sobre estas cuestiones, voy a ver que dentro de las disciplinas sociales voy a encontrarme con las que se denominan prepónticas, ¿sí? Las ciencias prepónticas. Son aquellas que proponen, es decir, no solamente se limitan al estudio de objetos, tienen métodos para abordar, no solamente se limitan a la descripción de los hechos, al análisis, sino que además intentan una proposición para la modificación de algunos de los criterios que están vinculados con el mundo. Es decir,
¿Qué me proponen para que yo pueda resolver X cuestiones? ¿Sí? La política y la economía son las únicas dos ciencias que tienden a dar respuesta de eso. ¿Sí? Entonces nosotros nos encontramos de repente con que la economía, ¿sí?, es una ciencia que estudia lo que es aconsejable, ¿sí?, que así sea. Es decir, frente a un montón de situaciones analizadas y estudiadas, va a intentar darme respuesta, va a intentar darme una respuesta sobre cómo yo debiera actuar como agente económico frente a la situación en la que me encuentro. ¿Sí? Y la política lo mismo, ¿sí? La política intenta analizar, ¿sí?, las distintas situaciones problemáticas en las que me estoy encontrando para intentar dar una respuesta y resolverlo. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es algo muy importante que hace la teoría política que la distingue del resto de las ciencias sociales. ¿Sí? Eso también hace que casi no se la reconozca como ciencia social o que haya tenido todo un proceso para que se la pueda reconocer como tal, como también han tenido en otros momentos otras ciencias. ¿Sí? Y la teoría política, como comentaba también en el texto, en el primer texto, es una teoría nueva, ¿sí?, o por lo menos de las últimas reconocidas hasta la actualidad, ¿sí?, es una disciplina científica de las más nuevitas, ¿sí?, y que ha tenido principal preponderancia luego del siglo XX. ¿Sí? Esto nos hace separar entonces a la ciencia política como en dos partes. ¿Sí? La ciencia política moderna, que es aquella que tiene por objeto de estudio los estados, ¿sí?, los estados con todo lo que nosotros estudiamos en la actividad anterior, la actividad número 3, sobre qué es el Estado, cómo se conforma el Estado, cómo se organiza ese Estado, ¿sí?, cuáles son todos los elementos que tiene el Estado. Yo les dejé también una actividad muy detallada sobre eso, y todos esos conceptos sí son esenciales para que yo pueda entender la política, ¿sí?, para que yo pueda entender la teoría política, porque si no reconozco eso, ¿sí?, no puedo seguir adentrándome en el contenido. Tengo que entender que los estados tienen fronteras, tienen límites, tengo que entender medianamente qué es la autoridad, qué es la soberanía, ¿sí?, qué es la autonomía, que es todo lo que ustedes tienen ahí en ese texto. Entonces, de esa manera, ¿sí?, yo me puedo adentrar sobre el Estado. ¿Sí? El Estado fue el primer objeto de estudio de la teoría política, allá en el momento en el que Maquiavelo empieza a presentar las bases de una posible teoría separada de la filosofía. ¿Sí? Es donde se empieza a desprender un poco de la filosofía, lo que hoy reconocemos como la teoría política moderna, ¿sí?, perdón, clásica. La moderna es la que nosotros estamos pensando hoy en la actualidad, ¿sí?, aquella que se desprende ya en el siglo XX con Easton como primer politólogo, ¿sí?, donde empezamos a analizar cuestiones que están más allá del Estado, es decir, donde podemos reconocer que existen muchísimos otros actores políticos, ¿sí?, y donde la importancia está en las relaciones de poder, que eso va a ser lo que vamos a charlar un poquito hoy. ¿Sí? Ahora bien, volviendo también un poquito para atrás, separamos estas ciencias, ¿sí?, y estuvimos viendo esto de los choques entre los objetos de estudio, el Estado, las relaciones de poder, ¿sí?, y estuvimos analizando que desde la antigüedad, ¿sí?, ya existía esto de la política. Entonces, había política, había práctica política y había distintas miradas sobre la política. Y por eso nos quedamos con algunos autores, ¿sí?, importantes que fueron haciendo del paso, ¿sí?, de la política a la ciencia política. Puntualmente Sócrates, Platón, Aristóteles, y luego vimos Maquiavelo e Easton. El programa presenta a muchos otros autores, como San Agustín, por ejemplo, digo, ¿no?, para tener en cuenta, como San Agustín, como Bobbio, ¿sí? Sin embargo, nosotros no vamos a ahondar en eso, porque bueno, frente a la situación, como les decía, hay algunos contenidos que prefiero dejarlos de lado, ¿sí? Entonces vamos a canalizar nuestros esfuerzos en estos 5 autores. Los primeros por el hecho de que Atenas, ¿sí?, es como la cuna de nuestra civilización occidental y de los conceptos que nosotros hoy entendemos dentro de la política, ¿sí? Así podemos reconocer que ellos han hablado de gobierno, justamente del término política, que han hablado de democracia, de oligarquía, ¿sí?, que son los conceptos fundamentales que enarbolan a la teoría política. Por eso son tan importantes que los podamos reconocer. Y luego esos van tomando dimensión y van cambiando hasta lo que hoy nosotros podemos reconocer, ¿sí?, como la teoría política moderna, la teoría política actual, donde tenemos un objeto de estudio específico que son las relaciones de poder. Ahí quiero que nos quedemos un poquito hoy, ¿sí? Esta es como la última parte ya de la primera unidad del programa, ¿sí?, donde en realidad lo que tenemos que analizar, ¿sí?, es el poder en sí mismo y qué trata de significar el poder. Bien, nosotros vamos a tener con el paso del tiempo una próxima unidad, una futura unidad más adelante que habla puntualmente del poder, de las influencias, de los liderazgos, de la democracia vinculada al poder. Vamos a hablar de la autoridad, vamos a hablar de la legitimidad y de un montón de elementos que hacen al poder. Por eso yo no voy a ahondar demasiado en eso hoy. Sí quiero que reconozcan, sí, que el poder se entiende como capacidad,
¿sí? Como capacidad de hacer tal o cual cosa, como capacidad de responder, ¿sí? Frente a distintas situaciones y poder hacerlo con un margen de maniobra amplio. ¿A qué referimos con margen de maniobra amplio? ¿Sí? Cuando hablamos de margen de maniobra pensamos en que a veces tenemos situaciones, ¿sí?, en las que nos podemos desenvolver súper bien porque conocemos todos los elementos que hay en ella y podemos resolver un montón de cuestiones, ¿sí?, con un margen de maniobra muy amplio. ¿Sí? Y en otras ocasiones nos vemos encerrados, ¿sí?, en un margen de maniobra muy pequeño, ¿sí?, muy poco conciso, donde no puedo resolver más que algunas cuestiones porque tengo cierta incertidumbre, porque no reconozco la situación, porque no estoy pudiendo accionar como debiera o como quisiera. ¿Sí? Bien, esto entonces es sumamente importante, el margen de maniobra, para entender al poder. ¿Por qué? Porque cuanto yo más margen de maniobra pueda crearme, entonces mayor poder o mejor capacidad para resolver cuestiones voy a poder tener. ¿Sí? Ahora, este poder, ¿sí?, que es importante, que tiene que ver con la capacidad, no solo se vincula a la capacidad propia de un actor, sino que también se vincula a la influencia y a la capacidad de modificar, ¿sí?, modificar lo que los otros actores piensan o cómo los otros actores actúan. ¿Sí? Y ahí es donde entra la cuestión de la relación de poder, porque ya no hablamos de un solo actor, es decir, de manera de acción, lo que sería una acción social, sino que pensamos en lo que pueden hacer más de un actor, como relación social, es decir, donde hay un ida y vuelta, ¿sí?, de información, de conceptos, donde existen influencias que se intercalan, que se intercambian, ¿sí? Y para eso es importante que reconozcamos lo que es un actor. Y si nosotros pensamos en un actor político, debemos pensar que un actor es todo aquel que tiene la capacidad y la voluntad, ¿sí?, de llevar a cabo acciones, de tomar decisiones, de maniobrar distintas cuestiones políticas, ¿sí?, y que tiene obviamente voluntad de hacerlo. Por tanto, es importante entender que el actor, ¿sí?, tiene objetivos, tiene medios, tiene fines, tiene recursos y los puede movilizar siempre en su favor. ¿Por qué? Porque tiene algo que es muy clave, que son sus objetivos. ¿Sí? Es decir, un actor siempre tiene objetivos. ¿Y por qué hago esta salvedad? Me parece importante aclarar que debemos reconocer, ¿sí?, que, por ejemplo, existen muchísimos factores adicionales que intervienen sobre muchas decisiones e influencian esas decisiones, pero que no son actores. Vamos a suponer que nosotros hablamos del coronavirus, he leído muchos trabajos que han hablado sobre el coronavirus como un actor, y sin embargo no es un actor. ¿Por qué? Porque el coronavirus es un factor, ¿sí? Influye, me hace modificar a mis decisiones, me hace cambiar prácticas, me hace pensar las cosas desde otro lugar y de otra manera, pero no es en sí un actor, porque no tiene medios y fines, no tiene razonabilidad para poder modificar esos medios, esos fines y organizarlos, no tiene la capacidad para influenciar más allá, ¿sí?, de lo que sin querer se le viene dado. ¿Sí? Entonces, es un virus que en definitiva no tiene la capacidad de acción como sí tiene otro actor. Fíjense que entonces lo que importa es que el actor, cuando hablamos de un actor, hablamos de alguien que tiene capacidad, que tiene voluntad, que sabe lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace, que tiene recursos, que tiene medios, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros nos quedamos cuando hablamos de un actor, ¿sí? Eso es sumamente importante. Entonces, si nosotros extrapolamos esto a una situación superior, ¿sí?, podemos hablar de que por momentos nos podemos encontrar con una situación X donde nosotros teníamos decidido tal o cual cosa y de repente llovió de manera muy fuerte y eso hizo que yo no pueda seguir continuando con la manera en la que yo venía llevando mi plan a cabo. ¿Sí? Eso pasa muchísimas veces, ¿sí?, en muchos modos. ¿Sí? Nosotros conocemos y si podemos estudiar guerras en las cuales alguna situación así de incertidumbre, algo que cambió a último momento, modifica la guerra, ¿sí?, y modifica todo lo que nosotros habíamos organizado, todo lo que nosotros teníamos pensado hacer, el plan de acción, la estrategia. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo actores inesperados, o factores, mejor dicho, inesperados, porque no son actores, son factores que influyen o no, cambian o no, las condiciones y cambian la manera de decidir el que tiene una persona, o que tiene un grupo, o que tiene cualquier otro actor, ¿sí? Eso no lo considera que sean actores. ¿Sí? Son factores que influyen, sí, pero no son actores. Los actores entonces tienen todas estas capacidades que yo les decía. Es sumamente importante. Y luego tenemos distintos tipos de actores, ¿sí?, dependiendo de qué plano estemos hablando. Tenemos actores internacionales, como puede ser la ONU, tenemos actores transnacionales, ¿sí?, como puede ser, por ejemplo, una empresa
transnacional, ¿sí? Ya vamos a ir viendo esto en cada una de las unidades pertinentes, no se desesperen sobre el contenido de este, simplemente lo decimos para que entiendan ustedes todos los vínculos de poder que pueden existir. Tenemos actores nacionales, como puede ser un Estado, ¿sí? Tenemos actores subnacionales dentro de determinado Estado, como puede ser, por ejemplo, un grupo de presión importante, o un grupo de personas que están pidiendo ciertos derechos o que quieren que sean reconocidos ciertos derechos, como podría ser, por ejemplo, la comunidad LGBTQ, ¿sí? Por ejemplo, eso sería transnacional, porque no solamente está en Argentina, sino en el resto también del mundo, ¿sí? Ahora, si pensamos en un actor que es pura y exclusivamente argentino, entonces está dentro de lo que sería subnacional, ¿sí? Después tenemos los supraestatales, que son aquellos que tienen rango superior al Estado, pero no son internacionales, como puede ser, por ejemplo, la Unión Europea o el Mercosur, ¿sí? Entonces, fíjense cómo depende de qué tengo muchas categorías para poder ubicar actores, ¿sí? Y puedo hablar de múltiples cantidades de actores, múltiples actores en sí mismos. Entonces, después también voy a tener muchas maneras de dividir a esos actores. Puede ser por el ámbito en el que se desarrollan, pueden ser por las capacidades que tienen, puede ser por si son históricos o son nuevos, puede ser por, digo, las variables que existen luego para clasificarlos son muchísimas, ¿sí? Y eso no entra a colación por el hecho de que podremos crear muchas variables y seguir separando a los actores entre sí. Lo importante es que ustedes puedan reconocer cuáles son esos actores, ¿sí? Y que podamos reconocer que el vínculo que existe entre los actores, ¿sí? El vínculo que existe que a veces es positivo, a veces es negativo, a veces es un vínculo que tiende a la cooperación, a veces es un vínculo que tiende a no cooperar, y otras veces no solamente que no coopera, sino que además se encuentran en conflicto los intereses de los actores, ¿sí? Muchas veces los actores en sí mismos se llevan muy mal entre sí, es decir, no tienden a cooperar nunca, pero sin embargo, a la hora de que tienen objetivos similares, cooperan. Entonces, esa es la dinámica que se va dando entre los actores, ¿sí? Como podría ser, por ejemplo, la dinámica entre dos o tres gobiernos, la dinámica entre un gobierno con su población, la dinámica entre una empresa transnacional con la población de un estado, ¿sí? Las poblaciones de distintos estados, fíjense que hoy nosotros tenemos lo que se denomina sociedad global. Hoy nosotros no nos quedamos solamente con el conocimiento que adquirimos en Argentina. Nosotros tenemos el conocimiento que adquirimos en Argentina, ¿sí? Y nosotros podemos compartir ese conocimiento, podemos hablar a través de las redes con otro tipo de sociedades, con la sociedad colombiana, venezolana, brasilera o de cualquier parte del mundo, porque la globalización permite eso. Entonces eso hace que surja un nuevo rol, un nuevo actor, por así decirlo, que es la sociedad global, que va más allá de las fronteras, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense cómo eso sería un actor transnacional, que va más allá de la frontera, ¿sí? Entonces, bueno, podríamos hablar de muchos, ¿sí? De muchos factores que intervienen y que influyen y que tienen capacidad, ¿sí? Los chicos del B seguramente se deben acordar de algunas cuestiones que hemos estado trabajando el año pasado respecto de esto, pero bueno, en base a eso nosotros organizamos, ¿sí? A los actores y los podemos dividir, subdividir, separar, analizar a cada uno en profundidad, ¿sí? Y de sus vínculos y de cómo entre ellos se vinculan y cómo entre ellos desarrollan sus relaciones, podemos hablar de que estamos en el sistema político, ¿sí? O sea que si yo pienso que es el sistema político, es la interrelación, ¿sí? Entre actores sociales, a veces positiva, a veces negativa, a veces de conflicto, a veces de cooperación, a veces de interdependencia, o como fuera que entre ellas se den, pero siempre hablamos del sistema político, ¿sí? Ahora, cuando alguien habla de un régimen político, ahí nos estamos ateniendo pura y exclusivamente al nivel, ¿sí? En el que nos encontramos encorsetados o dentro, por así decir, de un sistema de reglas, de leyes, de normas, de procedimientos, ¿sí? Donde nos dicen cómo podemos actuar, qué es lo que podemos hacer como actores, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros podemos tener múltiples actores en distintos órdenes que entre sí se vinculan, como puede ser una empresa transnacional con una sociedad de un país, como puede ser una sociedad global, o sea, toda la sociedad con un solo gobierno, o, es decir, son múltiples las relaciones del sistema. En cambio, en el régimen siempre vamos a estar encorsetados dentro del espacio en el que habitamos, ¿sí? Si pensamos en el espacio internacional, el derecho internacional nos regula, nos dice qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo se organiza. Si pensamos en un Estado solo, su Constitución Nacional nos impone un régimen, nos dice cómo debemos participar, en qué medida lo podemos hacer, cómo se organiza nuestro gobierno, cómo se deja de organizar, ¿sí? Entonces todo eso está en nuestra Constitución Nacional y hace al régimen de nuestro Estado. De nuestro Estado, no habla del Estado brasilero. ¿Sí? El Estado brasilero tiene luego su otra constitución que es propia de su Estado, ¿sí?
y hay estados que no tienen constitución. Entonces, fíjense cómo, ¿sí? Lo que tiene que ver con el régimen está vinculado a norma, procedimientos, ¿sí? A todo aquello que me permite, me crea un campo. Me dice, bueno, más de acá no se puede mover, o sea, dentro de este ámbito se puede hacer esto, esto y esto otro. Eso es el régimen, ¿sí? Tenemos el régimen internacional más grande, el régimen nacional más chiquito, ¿sí? Los regímenes subnacionales aún más chicos. Ahora el sistema es todo eso mezclado, vinculado, los actores de uno con los de otro, es decir, es como si fuera más una red eh, de concepciones, de maneras de ver el mundo, es una red de actores todos juntos entrelazados, hipervinculados, que hoy se llevan bien y mañana se llevan mal, y así sucesivamente. ¿Sí? Bien, si nosotros pensamos entonces en términos de relaciones de poder, eso es lo que estudia la teoría política, los sistemas políticos, los regímenes políticos, a los actores políticos, ¿sí? Y si nosotros tenemos que quedarnos simplemente con algunas construcciones propias de nuestro Estado para tener en cuenta como idea final de esta primera unidad, tendríamos que pensar, ¿sí? Directamente en lo que es nuestro régimen y cómo nosotros estamos organizados, ¿sí? Cómo se organiza el poder en nuestro país. Nosotros tenemos tres poderes, esto es medio a modo de repaso porque ya lo deben reconocer: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El primero, el poder ejecutivo nacional, es el que representa a las autoridades del presidente, ¿sí? Y vicepresidente, y son aquellos que se hacen con la posibilidad de enviar información, de dirigir al país, organizar, ¿sí? A la comunidad, organizar al Estado. Luego tenemos el poder legislativo. El poder legislativo es el que se encarga de crear leyes, ¿sí? Que en nuestro país está representado por dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y por último tenemos el poder judicial, que es el encargado de hacer cumplir leyes, ¿sí? Es el encargado de llevar a cabo, ¿sí? Todas aquellas decisiones que tengan que ver con el cumplimiento de las leyes. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos como Suprema Corte, lo que es la Suprema Corte de Justicia, y luego cada uno de los juzgados, en todo caso, hará las adecuaciones propias de cómo se lleva a cabo, ¿sí? La Constitución y cada una de las leyes a los distintos campos subnacionales, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos los tres poderes representados, y así se dividen nuestros poderes en nuestro país, ¿sí? Y si nosotros vamos al artículo 1 de nuestra Constitución, dice que somos una república, y eso es justamente lo que nos convierte en república, tener tres poderes, ¿sí? Siempre que hablemos de república pensamos en tres poderes, ¿sí? Eso es algo que viene también desde hace muchísimo tiempo. Nosotros podemos ubicarlo medianamente en la Revolución Francesa, un poco antes, ¿sí? Con algunos pensadores muy claros que hablaron de república, ¿sí? Entonces ahí nosotros nos estamos metiendo, ¿sí? De lleno. Montesquieu fue quien le dio el lugar al término república, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros podemos meternos en esto de cómo se distribuye y cómo se organiza el poder en nuestro país, ¿sí? Se hace de esta manera porque somos una república, tenemos un sistema republicano, representativo y federal. Cuando decimos que es representativo, implica que las autoridades, quienes están en el poder, quienes adquieren los cargos públicos, lo hacen porque existe en el medio que la población vota, es decir, la población elige quién lo representa. Eso significa la representatividad. Nosotros elegimos a nuestros representantes. ¿Por qué hacemos eso? Porque la sociedad es tan grande que nosotros no nos podemos representar cada uno de nosotros con nuestros intereses en un espacio, ¿sí? Nacional, como puede ser una cámara. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad para que cada uno opine, para que cada uno vote, para que cada uno disponga, ¿sí? Entonces por eso elegimos representantes y ellos supuestamente debieran representar nuestros intereses en los espacios legislativos, ¿sí? Entonces, de esa manera tenemos un gobierno representativo, ¿sí? Y por último, federal, que tiene que ver con la distribución del poder en términos del territorio, ¿sí? Vimos algo también en el trabajo anterior, ¿sí? Federal, ¿por qué tenemos en cuenta que es federal? Bueno, justamente porque el poder se encuentra distribuido entre los distintos centros que existen en el país y no están ocupados, ¿sí? Por uno solo, como podría ser una sola provincia, sino que nosotros tenemos distintas provincias y tenemos distintos municipios, ¿sí? Que llevan a cabo las acciones subnacionales, este es el término justamente subnacional, llevan a cabo las acciones hacia lo que es lo subnacional, hacia los pequeños territorios, ¿sí? No es que tenemos un estado macro que domina todo, sino que eso se subdivide para que cada uno cumpla en distintos espacios territoriales distintos, ¿sí? Al mismo tiempo. Entonces, bueno, eso tiene que ver con la división del poder en términos territoriales. Bien,
Con esto entonces vamos a ir cerrando ya la unidad 1, les voy a dejar en unos textos una actividad para que ustedes hagan bastante sencillo, ¿sí? Por el hecho de que la anterior fue un poquito más cargada y fue un poquito más grande y más larga, así que ahora va a ser un poco más sencilla, ¿sí? Va a ser un poquito más chiquita, y con eso ustedes van a poder terminar ya las ideas principales de la unidad 1. Así que bueno, espero que estén bien, les mando un saludo muy grande, ¿sí? Sepan que cualquier duda, cualquier consulta, estoy para eso, que me pueden escribir en el momento que quieran y cuando lo deseen. Y bueno, les mando un saludo muy grande, un abrazo muy fuerte y saludos a las familias.